habilidades y cualidades motrices. Al empezar hablando de este tema, tú ya tienes un poco de conocimiento por lo que hemos visto el día lunes, y ya sabes que este aspecto se desarrolla principalmente en la etapa de primeros años y en la etapa de aprendizaje. Es decir, siempre los primeros años del jugador van a ser claves, o del niño o niña van a ser claves para su desarrollo psicomotriz. El desarrollo psicomotriz va a incluir las habilidades y las cualidades motrices, las cuales vamos a entrenar mediante el fútbol. Normalmente esto se conoce como psicomotricidad. En el año 2014, recuerdo que cuando llevaba este curso en el instituto, la profesora de psicomotricidad era una profesora muy, muy buena, que nos explicaba que muchas veces creemos que la psicomotricidad es simplemente un complemento para el jugador, pero en realidad no es un complemento. La psicomotricidad es la base para el desarrollo del jugador. Y nos decía que un jugador que no tiene una psicomotricidad adecuada va a ser un jugador que muy probablemente no va a tener buena técnica, que muy probablemente no va a tener fuerza, que muy probablemente no va a ser rápido, porque el aspecto motriz o psicomotriz del jugador es fundamental. ¿Por qué psicomotriz? Psico viene de la mente y motriz viene del cuerpo. Entonces, es más o menos el cómo el jugador utiliza su cerebro para hacer funcionar a su cuerpo. Y esto se entrena, porque hay diversas cualidades y diversas habilidades motrices. Ya vamos a entender la diferencia entre estas y cuáles son sus clasificaciones. Lo importante ahorita es entender que son muy importantes, porque si las desarrollamos bien en edades tempranas, mañana más tarde vamos a tener jugadores con mejores técnicas, con mayor fuerza, y jugadores que nos van a servir más para el nivel competitivo del fútbol. Entonces veamos un pequeño video de introducción donde justamente habla un gran profesor chileno sobre lo que es la psicomotricidad en el fútbol, y luego continuamos. Ya sabes, si en algún momento no se ve o no se escucha, me haces saber. Yo voy a desactivar mi cámara y mi audio para que corra mejor el video. Vamos ahí. Quiera pasar el rato. Para hablar de habilidades motrices o habilidades motoras, ¿ya? Es necesario contextualizarlo en un contexto mayor, digamos, que es la motricidad humana, ¿no? Según la teoría y diversos autores, la motricidad humana evoluciona desde el nacimiento hacia la adultez mayor, partiendo primeramente con movimientos reflejos. Una segunda etapa serían los movimientos rudimentarios. Luego de los movimientos rudimentarios comienzan a aparecer las habilidades motoras básicas, que después evolucionan hacia lo que son las habilidades determinadas culturalmente. En el ámbito escolar, ¿no? El desarrollo de las habilidades, pensando posteriormente en el desarrollo tanto de los deportes individuales como colectivos. En primer año los niños tienen 6 años, y a los 6 años ya ha pasado una muy importante cantidad de tiempo en que no se les ha estimulado debidamente, ¿no? O en los jardines infantiles o en el núcleo familiar. Y son años importantísimos para la motricidad humana, porque cada una de estas etapas se sustenta sobre la inmediatamente anterior, ¿ya? Los movimientos rudimentarios, luego vienen las habilidades motoras básicas o aisladas, ¿ya? Esas habilidades motoras básicas, según los autores, las clasifican en 3 grandes grupos. Habilidades de locomoción, que tienen que ver con el transporte en el tiempo y el espacio de la corporalidad, ya sea gatear, correr, saltar, ¿no? Treparse, son habilidades de locomoción. Un segundo grupo de habilidades motoras básicas son las habilidades de manipulación, y ese tipo de habilidades, como lanzar, recibir, botear, etc., se subdividen a su vez en 2 tipos.
habilidades de manipulación de propulsión, que son aquellas habilidades en las cuales el ejecutante imprime fuerza a un objeto para desplazarlo. Y las otras son de absorción, en el sentido de que recibe el objeto y le resta la energía que trae y puede controlarlo. Y un tercer tipo de habilidades motoras básicas son las que llaman la mayoría de los autores de equilibrio o de estabilización, ¿no? Que tiene que ver con el equilibrio fundamentalmente. Ahora, esas habilidades básicas están presentes en los programas de estudio de educación física, partiendo con habilidades motoras básicas, combinación de habilidades motoras básicas, para posteriormente, más adelante, ya pasar de acuerdo al nivel de desarrollo de los niños, según los autores Gotani, por ejemplo, David Gallagher, habla de que la tecnificación de las habilidades debiera desarrollarse a partir de los 12 o 14 años, ¿ya? Y los 12, 14 años ya los niños están en séptimo básico, séptimo, octavo, ¿ya? Por lo tanto, empezar a enseñar técnica a esa edad ya es un poco tarde, ¿ya? Por lo tanto, se incorpora el elemento de habilidades, combinación de habilidades y juegos predeportivos, para luego pasar a los mini deportes y posteriormente a los deportes propiamente tal, ¿ya? Ahora hay clasificaciones de las habilidades, haciendo un poco la relación o el vínculo con el desarrollo posterior de los deportes. Clasificación de habilidades como habilidades abiertas y habilidades cerradas, ¿ya? La diferencia está en que la habilidad cerrada, por ejemplo, el ejecutante determina el momento en que ejecuta la habilidad. Él toma la decisión. En cambio, en las habilidades abiertas, el ejecutante realiza la acción en función de un estímulo cambiante del medio, ¿ya? Recibir un balón, por ejemplo, es una habilidad abierta, ¿ya? Y una habilidad cerrada sería, por ejemplo, subirse a una silla. La silla está ahí, él toma la decisión cuando se sube. Y eso se puede relacionar así en grandes términos, ¿no? De que las habilidades cerradas, por ejemplo, tienen más que ver, no en el 100% de los casos, con deportes individuales. Y las habilidades abiertas tienen más que ver con los deportes colectivos. ¿Cuál debería ser la preocupación de los profesores de educación física? Recibimos a los niños con 6 años. Ya ha pasado una cantidad grande de tiempo. Afortunadamente ahora el kinder va a pasar a ser obligatorio. Por lo menos ya tenemos un año más ganado, pero todavía nos faltan otros años hacia atrás. La verdad es que la estimulación de la motricidad humana viene desde que el niño nace, o incluso es capaz de percibir, antes de nacer ya percibe estímulos, y todos esos estímulos quedan registrados, ¿ya? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que no hay nada registrado en el cerebro sin que previamente haya pasado por los sentidos. ¿Qué significa eso? Que el niño va a ser más inteligente en la medida que tenga más estímulos, ¿ya? Porque todos esos estímulos van quedando grabados en el sistema nervioso central principalmente, quedan grabados y quedan memorizados. Y en la medida en que el niño tenga más instancias grabadas de diversos tipos de estímulos, frente a un desafío futuro, ¿no? Va a tener mejores condiciones o va a tener un acervo más amplio de experiencias previas como para escoger una respuesta más adecuada. Por lo tanto, la estimulación temprana debe ser desde la casa, siendo papá, con los niños, interactuar con ellos, ¿no? Estímulos visuales, auditivos, táctiles, de movimiento, etcétera. Eso conforma un acervo bastante grande que permite al niño poder solucionar problemas futuros. Ya como profesores propiamente tal en el sistema educativo, afortunadamente los planes y programas también encadenados, ¿no? Desde las bases curriculares para la educación parvularia hacia adelante hasta cuarto medio,
están encadenados, por lo tanto, habría que, en los primeros años, de acuerdo a los programas del ministerio, los primeros años, primer año de enseñanza básica, segundo año de enseñanza básica, abrir un abanico amplio de habilidades de todo tipo, de locomoción, decíamos, manipulación, equilibrio, con material, sin material, etcétera, ¿no? Luego vienen la combinación de habilidades para luego pasar a las habilidades determinadas culturalmente. Esas habilidades determinadas culturalmente tienen que ser aprendidas, se tienen que enseñar. No es de desarrollo motor, sino que de aprendizaje motor. No se aprenden solas. Un niño gatea solo. ¿Ya? Nadie le enseña a gatear, gatea solo. Es una habilidad motora básica. Pero la determinada culturalmente se tiene que aprender. Y dentro de esas habilidades determinadas culturalmente están todos los fundamentos deportivos. Por lo tanto, los deportes están relacionados con las habilidades determinadas culturalmente. Pero para llegar a ello hay que enfatizar fuertemente el desarrollo de las habilidades, juegos predeportivos, mini deporte, para posteriormente terminar en lo que son las actividades deportivas propiamente tal. Bien, profesor, aquí tuvimos prácticamente un breve resumen de todo lo que vamos a ver en la clase de hoy. Van a ver que hay ciertos conceptos, ciertos nombres, ciertos matices que pueden variar un poco, como te digo, en base a la experiencia de lo que se ha podido estudiar, pero es básicamente un resumen, porque primero vamos a tener a estas habilidades motrices. Primero vamos a tener a estas habilidades motrices, que van a ser el equilibrio, las habilidades locomotoras y manipulativas, que se van a tener que trabajar primero en el jugador para luego pasar a ver lo que son las habilidades motrices y luego a las habilidades ya específicas del deporte. Entonces, vamos a hablar de todo esto a lo largo de la clase de hoy. Bien, profe. Entonces, empecemos con el primero de estos, las habilidades motrices. Las habilidades motrices van a ser las facultades de las personas para realizar movimientos, van a servirnos para en el día a día poder vivir y movernos y relacionarnos con el ambiente que nos rodea. Estas habilidades se van a dividir básicamente en 3 tipos de habilidades y vamos a estudiar cada una de ellas. Empecemos por el primer punto, que es el equilibrio. El equilibrio, ya como su nombre lo dice, nos da unas luces de lo que significa y viene a ser la capacidad de mantener la acción postural estable, y esto puede ser a un nivel estático o a un nivel dinámico. ¿Qué es una acción postural? Es la postura que tiene el jugador. Ejemplo, si un jugador se para en un pie y no se cae, tiene buen equilibrio. Y este es un equilibrio estático porque mantiene una acción postural de manera estática, pararse en un pie estáticamente. Si, por ejemplo, se pone en posición de sentadilla y salta en posición de sentadilla y cae en posición de sentadilla, vendría a ser un equilibrio estático, porque mantiene una posición, una acción postural, perdón, vendría a ser un equilibrio dinámico, porque mantiene una acción postural, pero dentro de un movimiento. Entonces, el equilibrio estático va a ser el mantener el cuerpo en una determinada posición sin movimiento, mientras que el equilibrio dinámico va a ser la capacidad de mantener la posición correcta que exige el deporte que se realiza. Si estamos saltando a hacer un cabezazo, un jugador que tenga buen equilibrio va a tener ventaja sobre un jugador que no tenga buen equilibrio. Porque puedes tener fuerza, pero ¿de qué sirve la fuerza si no tienes el equilibrio para mantenerte con la postura correcta al momento de hacer el salto o para ejecutar el salto en el aire y el cabezazo? Entonces, va a ser muy importante este tema del equilibrio y trabajarlo sobre todo a nivel estático y a nivel dinámico, no solamente en uno de estos. Veamos algunos ejemplos antes de ver algunas recomendaciones para entrenar esta parte.
Aquí vamos algunos ejemplos de estos trabajos de equilibrio. Dejo prendido el micrófono, apago la cámara para comentarlo un poco. Trabajo de equilibrio, parado en el pie, paradas en un pie, y luego salto en cadera bajando. Pregunta, profe, ¿este sería un trabajo con equilibrio dinámico o con equilibrio estático? ¿Qué opinan? Pónganme ahí en el chat, viendo el trabajo. Están paradas sobre un disco de balance en un pie, luego hacen un trabajo de salto y un trabajo de conducción de balón. ¿Qué opinan, profes? ¿Equilibrio dinámico, equilibrio estático? Pónganme ahí en el chat. De paso que se mantienen activos también. Vean ahí el trabajo, mantenerse en el disco de balance con un pie y luego los trabajos de salto. Profe Diego dice, creo los dos, profe. Bien. En realidad, bueno, es debatible, digamos, pero desde mi punto de vista, solamente vendría a ser uno estático, porque en realidad el trabajo de equilibrio, el trabajo de equilibrio vendría a ser el hecho de que ellas estén ahí paradas, como observamos ahorita. Ellas no están haciendo ningún movimiento adicional, solo están ahí paradas, manteniendo el equilibrio de manera estática, manteniendo la acción postural de manera estática. Y luego, cuando salen hacia adelante, es que aquí en la escalera hacen los movimientos. Entonces, aquí hay algo dinámico, pero ya no es equilibrio. En todo caso, aquí estaríamos trabajando la coordinación. Pero en realidad el equilibrio como tal aquí se trabaja de manera estática. Desde mi punto de vista, ¿no? Ahí, como te digo, al final, en el fútbol, como lo dijimos en algún momento, todo es debatible, ¿no? Pero este es el punto de vista que tenemos. Veamos algunos ejemplos más para no confundirnos. ¿Correcto? A ver, lado izquierdo primero. Trabajo igual de equilibrio. En este caso, nos damos cuenta, hay un movimiento dentro del disco de balance. Luego el trabajo coordinativo y el trabajo de conducción. Como ven, haciendo transferencias luego del equilibrio. Pero aquí sí hay un movimiento. Aquí no es que el jugador esté estático, sino que como ves, el jugador se mueve dentro del disco de balance. Entonces, aquí podríamos estar hablando de un equilibrio dinámico, porque hay un movimiento dentro de lo que es los discos de balance. Y ya ahorita vamos a hablar un poco de por qué hacemos estas transferencias, no te preocupes, porque si ves, son trabajos con transferencia después del equilibrio, ahorita lo vamos a hablar. Ahí seguimos viendo los ejemplos. Y ese es un trabajo que puedes aplicar con tus jugadores. Ahora, veamos el ejemplo del lado derecho. Saliendo, vaya Adrián. Pelota en la mano, salto, coordinación en platos, zigzag entre los platos y un remate de finalización. Vamos a verlo nuevamente. Aquí está el trabajo de equilibrio. Al momento que salte en el bosú y vuelve a saltar abajo, está el trabajo de equilibrio. Porque vamos a verlo otra vez. Porque él tiene que mantener el equilibrio en la acción postural del salto. Un trabajo ahí interesante para mejorar este aspecto. Bien. Entonces, el equilibrio lo vamos a trabajar con estos ejemplos y con los ejemplos que tú le quieras poner, principalmente en las etapas entre los 6 y los 12 años. Es decir, más o menos a la mitad de la etapa de fundamentos, cuando estamos entrando a la etapa de adaptación, y en toda la etapa de aprendizaje, que va más o menos de los 9 a los 12. Luego se puede contextualizar, entrenar de manera contextualizada, pero depende de la realidad de tu equipo. Justamente ahí está la respuesta del por qué
a pesar de que los chicos eran más grandes, y las chicas también eran más grandes, de estas edades, estábamos trabajando el equilibrio, porque lo hacíamos de manera contextualizada, metiendo acciones más de fútbol, ya que la realidad del equipo era que lo necesitaban. No tenían equilibrio, se notaba en sus acciones. Cuando saltaban y caían, caían muy mal. Cuando hacían saltos de un solo pie, caían muy mal. Entonces, trabajamos el equilibrio durante 3 meses más o menos para potenciar este aspecto. Entonces, lo ideal, profes, trabajarlo como vimos en el último trabajo con los niños de esas edades. Ese niño es 2014, este año cumple 9, edad perfecta para trabajar el equilibrio. Pero si vemos que no tienen el equilibrio adecuado en edades avanzadas, siempre es bueno trabajarlo. Bien. Algunas recomendaciones para trabajar el equilibrio. Hablemos primero las recomendaciones en cuanto al contenido de la carga. ¿Qué significa esto? Al contenido del trabajo. El trabajo, la recomendación es que sea principalmente de equilibrio dinámico. En el fútbol casi no se dan acciones de equilibrio estático. Se dan, sí. Ejemplo, córner, están parados y que lo vi en un partido de mis niños este fin de semana, estaban parados 2 niños y no se movían, sino que estaban parados en su espacio, empujándose hombro con hombro, esperando que venga el balón, ¿no? Entonces, trabajo de equilibrio porque tiene que mantener la acción postural estable a pesar de las condiciones externas. Obviamente hay un componente de fuerza aquí, pero en esas edades lo principal es el equilibrio. Entonces, ¿se dan acciones de equilibrio en un partido? Sí. ¿Las debemos entrenar? Sí. Pero principalmente trabajemos el equilibrio dinámico, que es lo que más se va a dar en el fútbol. Después, en cuanto al volumen del trabajo, la duración del trabajo de equilibrio siempre va a depender de la duración de los otros componentes. El equilibrio son 5 o 10 segundos, muy poco. Entonces, el trabajo, digamos, total va a depender de si haces coordinación, conducción, remate, como hemos visto en los ejemplos. Y si hablamos de una planificación, digamos, de 6 meses o de 1 año o de 3 meses, la recomendación es que del 5 al 10% de toda esa planificación sea un trabajo de equilibrio, dependiendo obviamente de las edades. Si estamos en edades críticas para trabajar, 10%. Si ya estamos en edades más avanzadas, 3, 5% está bien. Va a depender de las edades, pero manejarnos más o menos en ese criterio, del 100% de la planificación, entre el 5 y el 10% para el equilibrio. Ya sabes, profe, cualquier pregunta, cualquier duda, puedes ponerla en el chat, y si quieres levantar tu mano para que te activemos el micro, no hay problema, pero eso sí lo hacemos en la parte final. Y en cuanto a lo que es la organización del trabajo, profes, la recomendación es que el trabajo dure de 1 a 3 minutos, dependiendo si hacemos conducción, remate, zigzag, coordinación, etc. Como vimos, los trabajos anteriores duraban 40, 45 segundos. Entonces, con 1 minuto estamos bien. Si queremos más carga de trabajo, lo hacemos más largo. Ahora, tratar de hacer una transferencia post-equilibrio, porque con la transferencia post-equilibrio lo que vamos a lograr es que ese componente motriz se transforme en algo más útil para el juego. ¿Qué significa? Ok, hice mi equilibrio. En el trabajo de equilibrio casi siempre hay un componente de fuerza. Entonces, como en el trabajo de equilibrio casi siempre hay un componente de fuerza, lo ideal es hacer la transferencia para que las piernas no se carguen o el cuerpo no se cargue, sino que el jugador suelte esta fuerza y recuerda, fuerza más velocidad nos da potencia. Entonces, sin querer, trabajando el equilibrio, estamos desarrollando la potencia desde edades muy tempranas, sin querer. Entonces, lo fundamental por eso es meterle trabajos de transferencia post-equilibrio. Mi recomendación, es lo que a nosotros nos funciona. Y meterle descansos de 1 a 3 minutos. Como hay un componente de fuerza en el equilibrio, debemos darle algunos descansos adecuados para que recupere correctamente y vuelva a hacer el trabajo.
Y bueno, antes de cerrar con este tema del equilibrio, debemos tocar un tema fundamental para el equilibrio, y es la propiocepción. El equilibrio también se puede entrenar mediante lo que se conoce como propiocepción. La propiocepción viene a ser este sentido del jugador que va a informar a su cabeza o a su cerebro en qué lugar están las partes de su cuerpo para que así pueda moverlas eficientemente. Si esto se desarrolla, vamos a tener futbolistas con mayor estabilidad, ¿ok? Un jugador que desarrolla la propiocepción adecuadamente va a ser un jugador que va a coordinar más adecuadamente todo su cuerpo. Y como venimos conversando, si un jugador es coordinado motrizmente, tiene mucha ventaja por la fuerza, por la velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, aprendamos un poco de la propiocepción, que de hecho no nos vamos a expandir mucho porque el tema de hoy son habilidades y cualidades motrices, pero es importante conocerlo y saber un poco más de este tema. Así que vamos con el video. Ya sabes, si no se ve, no se escucha, me avisas por favor. Vale. Lo primero, para explicaros qué es la propiocepción, es analizar la propia palabra. Si la troceamos en dos, etimológicamente, propio de uno mismo, cepción viene de conciencia, de concepción. Es la conciencia de uno mismo, es la conciencia de nuestra propia estructura, es la conciencia de nuestra propia forma, de nuestros propios límites, es la conciencia de cómo están las diferentes piezas de nuestro cuerpo. Podemos ser conscientes, racionalmente conscientes, o podemos ser subconscientemente conscientes, es decir, es algo que está llegando al sistema nervioso, está llegando al sistema nervioso central constantemente para que éste lo gestione y dé una respuesta, porque es a partir de esta concepción, de toda esta sensación corporal, que podemos dar una respuesta, como os voy a decir ahora mismo. Pero primero, explicaros cómo funciona esto. Bueno, tenemos el cerebro, el sistema nervioso central, al cual llegan estímulos de los músculos, tendones y ligamentos. Músculos, tendones y ligamentos tienen unos receptores de tensión que mandan constantemente señales al cerebro de cómo se encuentran. Cuando un músculo se está estirando, esos tendones, esos músculos están enviando señales. Cuando la articulación se mueve, los ligamentos están variando su tensión y están constantemente enviando millones y millones de impulsos, de estímulos al cerebro que le están informando de qué está sucediendo. Es así que podemos saber exactamente que yo tengo el dedo aquí, me lo puedo llevar exactamente a la nariz, o sé que tengo el codo doblado, que tengo la rodilla en tal o cual posición. Y nos sirve también para sentir el exterior, por supuesto, para relacionarnos con el exterior. Además, tenemos otros sistemas que alimentan al sistema propioceptivo y se coordinan con él, como son la vista y... lo he cambiado. Como son la vista y el oído interno, con el equilibrio, que se va a relacionar, se va a mezclar todo esto en el cerebro, lo va a gestionar para mantener, por ejemplo, la postura, ¿vale?, corporal. Esto es lo que va a dar nuestra imagen o patrón corporal y nuestra ubicación en el espacio. Es lo que nos va a informar de cómo estamos. Es lo que llamamos imagen corporal, y es lo que se pierde, por ejemplo, cuando sufrimos una inmovilización prolongada. Dejamos de mandar estímulos al cerebro, dejamos de alimentarle de toda esta información y el patrón corporal se pierde. Luego me quitan la escayola y ya no sé dónde tengo el pie, ya no sé cómo es mi pie, ni sé cómo se maneja ese pie. He perdido ese patrón corporal. No tengo una buena alimentación de estímulos hacia el cerebro, no puedo dar una respuesta. Porque ahí es donde os explico ¿para qué sirve, no? ¿Cómo es que funciona? Y para eso utilizo una serie de afirmaciones que voy a ir explicando. Una, si no sé dónde estoy, no puedo ir a ningún sitio. Si no sabes en qué barrio, en qué calle de tu ciudad estás, es imposible que puedas ir a ningún otro lugar, porque necesitamos primero tener una percepción de dónde están las cosas, de que tengo el codo doblado para poder estirarlo. Si no tengo esa percepción, no puedo realizar un movimiento. Es el sistema de información, ¿vale?, que nos permite
sí, movernos después. La segunda función viene derivada de esta expresión. Si no sé qué sucede, no puedo dar una respuesta ni adaptarme a ello. Es decir, yo estoy caminando, si no percibo todas las irregularidades del suelo y cómo las cargas del peso, cómo se van distribuyendo, si no puedo alimentar al cerebro de toda esta información, no puedo ir adaptándome a todo ello, no puedo ir adaptándome a que la mochila que llevo balancea, que mi cuerpo balancea, que el centro de gravedad está constantemente cambiando de lugar, a que el suelo es irregular, a tantas otras cosas. Si no puedo recibir y gestionar toda esa información, no voy a poder responder. Para eso sirve el sistema propioceptivo, para alimentarnos de toda esa información tan útil para estar constantemente adaptándonos al medio y a lo que sucede. Y por último, si no sé cómo soy y dónde termino, dónde están mis límites, no voy a saber cuidarlos, no voy a saber cuidar estos límites. ¿Qué quiere esto decir? Muy importante, especialmente en el deportista. Si yo me voy a torcer el tobillo, si piso mal una piedra y se va a girar el tobillo, los ligamentos, los tendones, los músculos, hemos quedado que van a mandar unas informaciones al cerebro diciéndole, oye, que los límites se están sobrepasando, se van a sobrepasar. Si el sistema propioceptivo funciona bien y está bien entrenado, el cuerpo va a poder responder rápidamente y quizás evitar esa lesión. Sí, el sistema propioceptivo está siempre protegiendo nuestros límites, informando al cerebro de cuándo corren riesgo de ser sobrepasados para dar una buena respuesta. De hecho, cuando decimos que hay que calentar antes de hacer una actividad física, antes de jugar al fútbol, al baloncesto, no solo estamos calentando lo que es el metabolismo, los músculos que calienten, que sí, que empiecen a funcionar, a mandar sangre, que también. Una de las cosas que estamos calentando es el sistema propioceptivo, que esa información llegue muy rápido al cerebro, que el cerebro gestione más rápido, que espabile también el cerebro, tiene que espabilar, tiene que empezar a dedicar menos recursos a otras cosas, a otras funciones del cerebro y empezar a dedicar más recursos y a gestionar toda esa información de la forma más rápida para dar buenas respuestas. Si no caliento, si no estimulo primero a mi cerebro, será más fácil que al primer movimiento, a la primera mala pisada, tarde mucho en darse esa señal, tarde mucho el cerebro en gestionar, y para cuando está respondiendo y está diciendo, oye, protege ahí, contrae para proteger ese límite, ya me he roto el tobillo, ya me he roto la rodilla, o ya me he roto cualquier cosa, ¿de acuerdo? Para eso sirve el sistema propioceptivo. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, más que explicar cómo se trabaja, con qué ejercicios específicos, porque son ejercicios específicos, voy a explicaros un poco cuáles son los secretos, porque ejercicios de propiocepción podéis encontrar en este mismo portal de fisioterapia online, específicos para los tobillos, para las rodillas y además para cualquier fase de una recuperación, la inicial, la media o la más avanzada. Pero sí que os diré que son ejercicios que van a estimular a este sistema siempre desde la variación. ¿Sí? Porque si siempre estimulamos lo mismo, si siempre es la misma línea, si por ejemplo hacemos pesas, hacemos una potenciación de cuádriceps en una lesión de ligamento cruzado, una lesión de rodilla, esto nos va a ayudar, está bien, pero vamos a dar un estímulo propioceptivo muy repetitivo que va a enseñar muy poquito al sistema. Entonces, antes sucedía que potenciaban, ponían la pierna así de fuerte y a la primera mal gesto, catacrack, porque no habían trabajado el sistema propioceptivo. Como decía un anuncio de una marca de neumáticos, fuerza sin control no vale para nada. Ahí es donde está el control de los ejercicios propioceptivos. Son ejercicios que van a ir en progresión y adaptándose a las necesidades, es decir, no podemos exigirle al sistema propioceptivo desde el principio que haga el máximo, no podemos empezar por jugar a una sola pierna con un desequilibrio, con un balón y encima con los ojos cerrados para dar menos información y quedarme solo con la de el sistema musculoesquelético. Voy a empezar primero solo estando a la pata coja con pequeños desequilibrios y poco a poco vamos a ir haciendo ejercicios más complejos. O puedo empezar sencillamente con movimientos que alimenten
de estímulos al cerebro, atendiendo a esos movimientos, porque esa es otra de las características fundamentales, la atención y concentración. Es importante, sobre todo al principio, poner conciencia, poner atención en los ejercicios. Eso va a hacer que esos estímulos se fijen mucho más y tengan, vamos a decir, mayor efecto, ¿sí? Los asimilemos más rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, bien, profes, ahí tuvimos este video que nos habla muy bien de este tema de la propiocepción, que nos pone de una forma muy clara el desarrollo de este concepto. Muy bien. Pasemos al siguiente concepto en lo que son las habilidades motrices, que son las habilidades locomotoras. Las habilidades locomotoras están relacionadas con el desplazamiento del cuerpo de un lugar a otro dentro del espacio. Y en su desarrollo se van a interrelacionar los diferentes elementos espaciales. Las direcciones, es decir, si voy a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, los planos, si voy hacia arriba, si voy hacia abajo, los ejes, es decir, en qué ángulo me estoy moviendo. Entonces, todos estos puntos de movimiento del cuerpo dentro de un espacio va a estar relacionado con las habilidades locomotoras. Y las etapas fundamentales de trabajo son iguales que en el equilibrio, más o menos entre los 6 hasta los 12 años. Y aquí buscamos lo que se conoce como estímulo multideportivo. Esto significa, como lo hablamos el día lunes, que vamos a tratar de desarrollar al jugador mediante un montón de deportes, de movimientos, de acciones, para que no se quede solamente con lo mismo. Aquí vamos a trabajar también lo que son los movimientos conductores, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, estas habilidades motrices nos van a servir bastante para el desarrollo del movimiento del jugador, y que mañana más tarde sea un jugador que corra bien, que salte bien, que se desplace adecuadamente, que no tenga problemas al momento de perfilarse, que no tenga problemas al momento de girar, etc. Entonces, esto, digamos, es lo importante en las habilidades locomotoras, que como te decía, son los desplazamientos, el skipping, los saltos, las zancadas, las lunges, gatear, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado a los movimientos y a los distintos tipos de movimientos, desplazamientos que va a realizar el jugador o el cuerpo del jugador, es que vamos a hablar de habilidades locomotoras. Mientras más variantes hagamos, muchísimo, muchísimo mejor. Veamos aquí algunos ejemplos de lo que son las habilidades locomotoras. Lado izquierdo primero, video de los niños. Salto en vallas, frontal, lateral, remate al arco. Veámoslos nuevamente. Trabajo de habilidades motrices. Como vamos a ver más adelante, tiene variantes. Aquí, con esta misma estructura, profe, perdón, lo que no se debía activar. Con esta misma estructura, profe, puedes hacer muchas variantes. En lugar de saltos que hagan slalom, que hagan velocidad, salto a un pie, que vayan de espaldas, infinidad de variantes. Y lo mismo en la parte técnica. Puedes hacer una finalización, un pase, una pared más finalización, un 1 contra 1, etc. Entonces, aquí lo importante es darle esta variante al jugador, con la estructura que te estamos mostrando, con la estructura que quieras. Abajo. Y ahí lo tenemos. Vamos al centro, otro trabajo de habilidades locomotoras. Con parte técnica. Tenemos lo que es el skipping lateral, pasando sobre la valla, como ven, algunos les salen mejor, algunos no les salen también todavía, pero ahí se trabaja en la parte locomotora del jugador. Trabajo para la activación, igual, así como hace un movimiento en la valla, se puede meter mil variantes. Con esa variante vas a activando a tu jugador. Trabajo importante para la activación, e incluso para la parte principal,
Veamos lado derecho. Esto es lo que conocemos como movimientos conductores. Movimientos que nos van a llevar poco a poco a ejecutar técnicas correctas en el juego. En este caso es un movimiento conductor para el remate de empeine. Que de igual manera, ahí le puedes hacer la variante para que sea con parte interna. Veamos. Por el piso, ahí es el efecto con el empeine. Así ayudamos a mejorar la sensibilidad del pie a través de un montón de repeticiones donde el jugador va aprendiendo cómo colocar el pie para golpear el balón. Te digo, aquí el ejemplo es el peine, pero pueden hacer con la parte interna del pie también. Un trabajo que a mí me gusta mucho porque ayuda a corregir el efecto técnico. Ayuda a enseñar en qué parte poner de apoyo, de qué manera abrir la cadera para golpear, etcétera. Este es un trabajo que yo de verdad te recomiendo. Al menos a mí me ha servido bastante. Bien. Algunas recomendaciones para entrenar las habilidades locomotoras. Fundamental en el contenido de la carga, aplica la variabilidad motriz. Mientras mayor movilidad, variantes en la movilidad haya, mejor. Mientras diversas formas hayan de movimiento, mejor. Volumen de recomendaciones de tu planificación, como venimos hablando, entre un 20 a un 30% que sean las habilidades locomotoras. Y en lo que es la de trabajo o estaciones de que duren de 1 a 3 minutos y de igual manera que tengan de 1 a 3 variantes para que el jugador tenga este abanico de opciones de movimiento y tenga mejores opciones para entonces eso con las habilidades locomotoras. Y pasemos a la tercera de las habilidades motrices. En este caso, las habilidades Estas habilidades manipulativas van a estar, en otras palabras, las habilidades manipulativas están relacionadas con tirar las cosas y con recibir o coger las cosas. Imprimirle fuerza al objeto o recibir su fuerza. Eso es básicamente las habilidades manipulativas. ¿Cómo? Las edades de trabajo fundamentales son las mismas, entre 6 y 12 años, y se busca hacer un estímulo multideportivo. De igual manera, aquí podemos trabajar el balón mano, podemos trabajar algunos ejercicios que vendrían a ser de arqueros, entre comillas, pero que nos van a servir a desarrollar todo esto. Y es muy importante porque en el fútbol el jugador saca laterales, si mañana más tarde quiere ser arquero le va a servir, además va a permitirle usar los brazos para jugar, que es fundamental también usar los brazos al momento del juego. Entonces las habilidades manipulativas, por más que alguno diga no usa las manos para jugar, no es verdad. Las manos se usan y las habilidades manipulativas son importantes. Vamos a tener dos tipos de habilidades manipulativas, las de propulsión y las de absorción. Las de propulsión son en las que imprimimos la fuerza al objeto. Aquí vamos a estar hablando de lanzamiento y de golpeo. Lanzamiento es, tengo algo sujeto y lo lanzo. Golpeo es, hay algo en algún lugar o viene algo hacia mí y lo golpeo para que se vaya hacia otra dirección. Esas son las diferencias. En el fútbol, ¿dónde lo vemos? Un arquero haciendo un saque de volea con la mano, haría un lanzamiento. Y un arquero que recibe un remate al arco y ve que va a entrar y hace con la mano hacia arriba para despejar, hace un golpeo. Y el otro tipo de habilidades manipulativas son las habilidades de absorción. Y aquí la fundamental es la de recepción, donde sujetamos aquello que nos están enviando. Esas son las habilidades manipulativas de recepción.
y ambas debemos entrenarlas con nuestros jugadores. Vamos a ver algunos ejemplos. Tú me dices, profe, ahí hay habilidades de propulsión o de absorción. ¿De acuerdo? Veamos aquí primero. Trajo arqueros, coméntame si ves habilidades de absorción o de propulsión. Apago mi cámara igual. Bien, vamos, vale. Profe, propulsión o absorción. Vamos, seguro, vamos, vale. Bueno, me robé. Bien, no me diga, bien, vamos, vale. Vámonos. Vamos. Bien, vamos, que sigue. Habilidades de absorción o de propulsión. Vámonos. Me robé. Bien, vamos, vale, buena. Dos manos, médica. Una mano. Bien, profe, aquí no los veo poner su respuesta, ¿no? A ver, absorción, dice el profe bien. Bien, En este caso, la respuesta sería ambas, profe. Porque en realidad, si nos damos cuenta, al momento de tirar el balón, estarían haciendo las de propulsión. Y al momento de recibir, estarían haciendo las de absorción. ¿No? Por ejemplo, ahí haría propulsión y luego haría absorción. Entonces, en este caso, estarían ambos tipos de habilidades manipulativas. Tanto la de absorción como la de propulsión. Veamos aquí algunos ejemplos, ya en este caso con los niños, ¿ok? Lado izquierdo, un trabajo o un juego de armar bloques dentro de un espacio. Llevamos el bloque en la mano, lo colocamos, para que salga el compañero. Aquí podemos hacer una infinidad de variantes en cuanto a la forma de colocar los bloques, la forma de partir, porque si se dan cuenta, en este caso, los niños parten con el pecho hacia abajo. De hecho, al lado derecho, vamos a ver ahorita el video del lado derecho, una variante, me parece, del trabajo. Ven, en este caso, están sentados de espalda. Todavía están acomodando el ladrillo de la misma manera, pero salen sentados de espalda. El que llega al turno gana, el que llega al turno gana, vamos. Entonces, se pueden hacer muchas variantes aquí, pero hablamos de habilidades manipulativas porque están sujetando estos bloques para transportarlos a otro espacio y colocarlos ahí. Y como ven, a los niños les divierte mucho este tipo de juegos. Veamos el trabajo del centro, un trabajo donde el niño nos hace un saque lateral, habilidad, dale, vamos. propulsión, Vamos, Adriano, pegadita al pie. Pegadito al pie hay que llevar la pelota, muy bien, dale. Vamos, Valentino. Vamos, Nico, pegadita al pie. Después de la propulsión, buena. Regresa por allá, Adriano. Regresa por allá. después de la Regresa por allá. remate al arco. Ahí lo tenemos. Vamos, ya viene el chico. Veámoslo otra vez. Habilidad de propulsión, lanzando el balón lateral. Dale, vamos. Vamos, Adriano, pegadita al pie. Vamos, Luego el trabajo de la pelota, muy bien, dale. Vamos, Valentino. Estos ejercicios te van a ayudar a trabajar las habilidades manipulativas y, como siempre te digo, puedes ponerle muchísimas variantes. Recomendaciones para entrenar estas habilidades manipulativas. En lo que es el contenido de la carga, aplica la variabilidad motriz, igual que en las habilidades locomotoras. Es importante, mientras más variabilidad le pongas, mejor. Además, el volumen, del 10 al 20%. Si estás en edades fundamentales, un 20-25%. Si estás en edades no tan fundamentales, ya avanzadas, según el criterio que tengas de lo que quieras mejorar, un 5-10% del trabajo global. Y la organización es básicamente la misma. Como te das cuenta, en las habilidades motrices
la organización se repite. Ya en las cualidades varía. En las habilidades es trabajos de 1 a 3 minutos con descansos parecidos, porque por las edades no buscamos un agotamiento intenso. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí buscamos un trabajo correctamente ejecutado para desarrollar las diversas cualidades, perdón, las diversas habilidades motrices. Entonces, eso con las habilidades motrices. Pasemos ahora a las cualidades motrices. Las cualidades motrices van a ser la capacidad que posee el individuo que practica la actividad física relacionadas con la eficiencia de su movimiento corporal. Entonces, a diferencia de las habilidades, las cualidades ya se relacionan con la práctica del deporte. Ya no es como las habilidades que eran para el movimiento o para la ejecución de la vida, de las acciones cotidianas. Aquí no. Aquí estamos hablando de que las cualidades son para que el individuo practique mejor el deporte. Las habilidades sí, al final nos llevan a lo mismo, sí, pero su fin no está ahí. El fin de las cualidades motrices sí, es mejorar la eficiencia del movimiento para una mejor práctica del fútbol en este caso. Y van a ser 3 tipos: la coordinación, la agilidad y el ritmo. Empecemos hablando de la coordinación. La coordinación es la cualidad de combinar acciones musculares para realizar un conjunto de movimientos con destreza adecuada. Contribuye a que el deportista realice movimientos organizados y orientados a la mejora de un gesto técnico. Sin coordinación es muy difícil que haya buena técnica. Además, la coordinación va a ayudar a las capacidades físicas a desarrollar los movimientos de los deportes, o los movimientos específicos del deporte. La coordinación es base para la fuerza, es base para la velocidad, es base, obviamente, para la potencia, es base para jugar al fútbol de una manera adecuada. Y la etapa crítica de entrenamiento es igual entre los 6 y los 12 años. Pero aquí hay algo que hace un año, un poco más, descubrí investigando un poco de esto. Y es que hay estudios que demuestran el desarrollo de la coordinación en edades adultas de más de 18 años debido a algo que se conoce como madurez cognitiva. ¿Qué es la madurez cognitiva? Quiere decir que a nivel cerebral el jugador ya adquirió una madurez tal que le permite, a pesar de haber salido de la etapa crítica de aprendizaje, le permite mejorar su coordinación porque es más inteligente. Al ser más inteligente, puede mejorar un poco. No tanto como en edades tempranas, pero puede mejorar. Pasados los 16, 18 años, puede mejorar la coordinación el jugador. Los tipos de coordinación van a ser principalmente 3. La coordinación dinámico general, la coordinación dinámico específica, o también conocida como óculo-segmentaria, y la coordinación intergrupal. La coordinación dinámico general se refiere a la coordinación de todo el cuerpo. Cómo el jugador coordina todo el cuerpo dentro de sus movimientos. Brazo con pierna, cabeza, tronco, brazos y piernas, pies con manos, todo el cuerpo. La dinámico específica u óculo segmentaria va a tener a la óculo manual, que es la coordinación, se conoce comúnmente como ojo-mano, se llama óculo manual, es la coordinación de las manos. Óculo podal u ojo-pie, coordinación de la cabeza. Óculo cefálico o ojo-cabeza, coordinación de la cabeza. Son coordinaciones específicas porque las manos y los pies, al tener dedos, requieren coordinaciones específicas. Se conoce en este caso como la coordinación óculo-segmentaria. Y la coordinación intergrupal está presente en el fútbol y en algunos deportes colectivos porque viene a ser la coordinación entre los miembros de una unidad, es decir, entre los jugadores, para funcionar de manera coordinada. Si, por ejemplo, los mandas a hacer 4 filas y a calentar y lo hacen desordenadamente, no tienen una coordinación intergrupal. Y esto se trabaja. Si tú vas a un partido y ves que un equipo calienta desordenadamente
y luego ves que tu equipo calienta ordenadamente y hay una coordinación intergrupal, vas a ver que es un equipo que en el campo, así como coordina afuera, coordina adentro. Entonces, la coordinación intergrupal en el fútbol y en los deportes colectivos es fundamental. Y muchas veces no se le toma importancia porque solamente vemos la coordinación dinámico general o la óculo segmentaria. Y no vemos la intergrupal, que también es importante para lo que es el desarrollo del juego. Estos son los 3 tipos de coordinación. Veamos algunos ejemplos para trabajar justamente este aspecto. Veamos lado izquierdo, un trabajo de coordinación. Que no debía. Momento. Lado izquierdo. Salto en un pie. Giramos. Y damos un pase. Recibe el compañero. No sale el video completo, lamentablemente. Pero es, el compañero da un pase al medio. El del medio devuelve y se va a hacer este trabajo de aquí. Salto en platos. Pase. Devolución al medio. Y sale el compañero a hacer el trabajo. ¿Ok? Solo que ese día eran pocos niños, por eso se demoraba un poco. Coordinación básica, salto en un pie, sobre platos. Aquí lo importante es ver un poco la estructura que al final te puede servir dependiendo de los jugadores que tengas. Trabajo en el centro. Aquí se nota más el trabajo, pase al medio. Aquí hay una variante. En este caso, hacemos lo que es el slalom. Después, regresamos a nuestro espacio, sale el compañero. Pase al medio y hacemos lo que es el slalom. ¿Ven? A los niños les cuesta coordinar todavía, pero con corrección y con trabajo poco a poco se mejora. Vemos ahí el slalom y regresa a su sitio. Sale el compañero, pase y se va a hacer el trabajo. Ahí lo tenemos. Bien, veamos al lado derecho. Esta es una variante del trabajo que vimos hace rato. Aquí no hay salto, aquí hay coordinación. Eso es. El slalom y el salto frontal. Más la finalización. En este caso no le salió bien, pero se entiende el trabajo. Slalom, saltito frontal y finalización. Veamos ahí el trabajito nuevamente. Slalom, saltito frontal y finalización. Bien, veamos aquí ejemplos más. En este caso con la escalera, más velocidad corta. Trabajo que puede servir tranquilamente para hacer la activación de tus entrenamientos. Como ven, son chicas un poquito más grandes, pero como todavía le cuesta la coordinación, se les trabaja. Aquí tenemos el trabajo. Bien. Y un trabajo aquí de coordinación en aro, donde vemos que hay saltos a los aros coordinando, más la transferencia en conducción. Al lado derecho, vemos en la escalera también un trabajo coordinativo. Son trabajos que siempre es importante hacer para mantener esta parte activa de la coordinación. Bien. Aquí es importante hablar con detalle de lo que es la coordinación porque va a ser un tema central. Por eso es que este esquema es un poquito más grande. La coordinación se debe, si estamos en las primeras 2 etapas de fundamentos y aprendizaje, vamos a entrenar
la coordinación, principalmente al inicio de la sesión, porque al inicio, 1, hay ausencia de fatiga, y 2, hay mayor concentración. Y recuerda que en estas etapas, la coordinación es básica para el desarrollo del juego. Ahí pones la pelota, porque con la pelota siempre se enfoca. Al inicio le pones de preferencia la coordinación, no después, porque va a ser un poco más difícil que se concentre y ya va a estar un poco fatigado para hacer esos ejercicios físicos. Si hay pelota, así esté fatigado lo va a hacer, pero si no hay pelota es más difícil. Entonces, principalmente al inicio. Y ya en las siguientes 2 etapas, que son especialización y alta competencia, se debe trabajar en diversos estados funcionales y en condiciones externas diversas. ¿Qué significa? Ya lo trabajamos con fatiga o sin fatiga, es decir, o en el calentamiento o en la parte principal como un circuito para el día físico o en la parte final, no importa, depende de tu planificación. Y en condiciones externas diversas, porque le vamos a poner condiciones beneficiosas y obstaculizadoras. ¿Qué significa? Lo vamos a hacer de repente un día cuando lo jugamos tanto en condiciones beneficiosas como obstaculizadoras. No es como en las primeras que buscamos enfocarlo cuando lo jugamos muy bien para que lo desarrolle al máximo. Acá ya lo trabajamos en diferentes estados funcionales y en diferentes condiciones externas. Bien, algunas recomendaciones para entrenar la coordinación. En el contenido de la carga, ponle una dificultad progresiva. Como ves, a los niños les pido skipping, slalom, cositas sencillas. A los más grandes, que de hecho no están los videos, porque estamos hablando aquí de etapas. Además, pedirle siempre al jugador que haga los trabajos intensamente, siempre de y llegar hasta un 75-80%. ¿Qué significa? Que el trabajo coordinativo lo empieza haciendo a una velocidad media para que le agarre la forma al trabajo y lo pueda hacer bien, y cuando ya lo haga bien, que empiece a subir la velocidad. Eso es importante en los trabajos coordinativos. De nada vale que te salgas si lo haces caminando. Si ya te sale caminando, un poquito más rápido, un poquito más rápido, un poquito más rápido. Ahora, en cuanto al volumen de la carga, la coordinación, la recomendación es trabajarla en baja intensidad e ir aumentando gradualmente. ¿Qué significa? Si tus jugadores no están acostumbrados a hacer trabajos de circuitos coordinativos, no les vas a hacer 1 hora de circuitos. Le haces 1 en el calentamiento y luego la siguiente semana o el siguiente entrenamiento le metes 2 y así hasta llegar al volumen de trabajo que tú quieres. Dentro de tu planificación le vas a meter de a un 10 a un 15% del trabajo global y dentro de lo que es el volumen de trabajo, el trabajo coordinativo van a ser 10-20 segundos, el coordinativo. Luego el resto de la transferencia te puede durar más, o el trabajo completo como tal, si de repente es un circuito que corre y corre y corre, te puede durar 1 a 3 minutos, pero la coordinación son 10-20 segundos. Luego luego otra acción, sea un pase, sea un cabezazo, una finalización, lo que sea, un desplazamiento, y luego coordinación nuevamente, 10-20 segundos. Un descanso o una acción distinta y luego 10-20 segundos de coordinación. Así se maneja, con una totalidad de 1 a 3 minutos más o menos, y de igual manera con descanso de 1 a 3 minutos. Aunque ya sabes que esto puede bajar un poco si estás en etapas más avanzadas donde quieres hacer que haya mayor. ¿Ok?
Y la recomendación, como estás viendo en los trabajos, coordinación, una transferencia que te permita meterle una acción técnica o una acción de desplazamiento más específica del juego. Esta es la recomendación para trabajar lo que es la coordinación. Pasemos a la segunda de nuestras cualidades motrices, que es la agilidad. La agilidad es la capacidad de cambiar nuestra dirección o posición en el menor tiempo posible. Estoy yendo hacia la derecha, ¿qué tan rápido puedo irme hacia la izquierda? Estoy yendo hacia adelante, ¿qué tan rápido puedo girar e irme hacia la derecha? Estoy perfilándome hacia un lado, ¿qué tan rápido puedo cambiar de perfil hacia el otro lado? Esto es la agilidad. Etapa fundamental de desarrollo entre los 9 a los 14 años más o menos, es decir, saliendo de la etapa de fundamentos cuando entramos a aprendizaje y casi hasta salir de la etapa de especialización. Luego de eso se puede entrenar, la preferencia es hacerlo de manera contextualizada, es decir, de manera parecida a lo que es el juego del fútbol, metiéndole componentes de transferencia como estamos viendo, coordinación, pases, etc. Bien, cuando hablamos de agilidad, vamos a darnos cuenta que la agilidad va a estar compuesta por 6 conceptos. Y estos 6 conceptos los vamos a conversar. 1. Reconocimiento-reacción. ¿Qué significa? La capacidad del jugador para reconocer el estímulo y reaccionar a él. Esto significa, vi que estamos atacando, estoy corriendo hacia adelante. Perdemos la pelota. ¿Qué tan rápido soy para reconocer que la perdimos y para reaccionar que debo correr a marcar o a defender? Eso es parte de la agilidad. La rapidez al tomar decisiones también, porque de nada vale que yo me dé cuenta si no voy a tomar la decisión adecuada rápidamente. Es decir, estamos saliendo o atacando, perdemos la pelota, nos van a agarrar de contra. Me doy cuenta de eso, pero no decido, me quedo pensando qué hacer. De nada sirve. La agilidad también requiere de una rapidez al tomar la decisión. Además, tiene que haber una conciencia del balance cuerpo. ¿Qué significa? Yo tengo que saber qué tan rápido soy, qué tan fuerte soy, qué tan rápidos son mis movimientos, qué tan buena aceleración tengo. Yo tengo que ser consciente de cómo mi cuerpo funciona en el campo para saber qué acción específica tomar para ser más ágil. Fundamental también el footwork. ¿Qué es el footwork? El movimiento de pies, la velocidad con la que mueven los pies. Hay unos videos que he hecho, no lo hemos puesto, pero son impresionantes de Cristiano Ronaldo moviendo los pies en unos ejercicios. Y tú pones en YouTube Cristiano Ronaldo ejercicios de pies y los mueve a una velocidad tal, porque eso es la agilidad también, la capacidad del footwork, de mover los pies rápidamente. Otro elemento fundamental, el cambio de dirección. El cambio de dirección tiene que ver con tu capacidad de desacelerar, frenar y acelerar nuevamente. Mientras más rápido bajes tu velocidad y la cambies hacia otro lado y la aceleres nuevamente, más ágil vas a ser. Y esto se conoce como footwork. Y por último, el sexto elemento de la agilidad viene a ser la evasión de obstáculos. En el fútbol no estás solo. Es cierto, no hay conos, no hay estacas cuando juegas, pero sí las debes poner en el entrenamiento porque cuando juegas hay rivales que hay que esquivar, hay rivales que se te pueden poner a querer marcarte y tienes que evadirlos. Entonces, la agilidad también va de evasión de obstáculos. Estos elementos son los 6 que debemos considerar si analizamos la agilidad de un jugador y si la queremos entrenar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para entrenar estos conceptos. Aquí yo apago mi cámara de igual manera, ya sabes, y lo comentamos mientras vemos los videos. Ejercicio de agilidad. En este caso, trabajamos lo que son los cambios de dirección a través de los giros rápidos en los conos naranja. Luego una transferencia en conducción. Y aquí algo que nos ayuda a trabajar la agilidad también, y te lo comento porque en el video de repente no lo puedes notar, es que cada jugador decide hacia qué lado va. No es que
no es que nosotros le digamos derecha-izquierda, sino que cada jugador tiene que decidir si es que conduce a la derecha o si es que conduce a la izquierda. ¿Para qué? Para desarrollar también este tema de la rapidez en la toma de decisiones. ¿Hacia dónde te queda más perfilado? ¿Hacia la derecha? Ok, conduces a ese lado. Si te queda más perfilado al otro, conduces al otro. Entonces, este es un trabajo de agilidad que te va a servir. Veamos aquí otros ejemplos. Trabajo de agilidad. Salto, y aquí viene, elevamos el pie para pasarlo más rápidamente. Aquí es donde más se presenta la agilidad. Recuerda, evasión de obstáculos en la agilidad. Aquí estamos haciendo una evasión de obstáculos a través de la velocidad lineal, saltando las estacas. Vemos los trabajos. Bien, y eso en cuanto a la agilidad. Ahora sí, pasemos a la última de las cualidades motrices, que es el ritmo. El ritmo es la disposición de escuchar y responder a un estímulo para luego ejecutar de forma precisa una serie de desplazamientos o alguna acción. Con el ritmo desarrollado, el niño o niña puede percibir de forma clara los estímulos de los movimientos que debe realizar en la ejecución de un ejercicio y tiene la posibilidad de influir en ellos, de variarlos, diferenciarlos, acentuarlos y crear nuevos ritmos. ¿Qué significa? Tú al jugador le das un estímulo y el jugador responde a este estímulo con la acción que tú le has indicado. Y conforme va aprendiendo, ya tú no vas a tener que decirle cómo responder al estímulo. Él ya va a saber cómo responder. Con los ejemplos te va a quedar un poco más claro. La etapa principal de desarrollo es de los 9 hasta los 14 años, más o menos, igual que la agilidad. Y luego, de igual manera, la puedes ir entrenando de manera contextualizada. Pero esto sí es algo que casi siempre se entrena en estas etapas. Y más adelante se trabaja más que nada como el desarrollo de la toma de decisiones. Porque en realidad el ritmo es la base para la toma de decisiones más adelante del jugador. ¿Por qué? Porque en lo que es el ritmo, vamos a ver el ejemplo primero, luego vamos al otro. En lo que es el ritmo vas a ver que se hace un estímulo y el jugador responde a ese estímulo. Lo mismo que en la toma de decisiones, solo que aquí tú le das el abanico de opciones. Veamos los ejemplos, o el ejemplo. De acuerdo a la indicación que se le dé al jugador, el jugador o tira la pelota al cielo o hace algún otro movimiento. Ejemplo, aquí le decimos naranja o amarillo y tiene que ir ese color. Aquí le dijimos amarillo, van al amarillo y tienen que hacer el movimiento indicado. ¿De acuerdo? Por otro lado, si se les dice el color naranja, van a donde está el plato naranja y hacen el otro movimiento. ¿Okay? Esa es la base del ritmo. Les das un estímulo y ellos responden a ese estímulo. Entonces, cuando hablamos del contenido de la carga en el ritmo, vamos a tener que debemos ponerles mucha variabilidad en las respuestas y mucha variabilidad en los estímulos. El trabajo que te mostré es un trabajo sencillo de ritmo. La idea es que poco a poco vayamos dándole más y más variabilidad y vayamos dándole también mayor cantidad de variantes en las respuestas y en los estímulos. Ahora, el volumen de trabajo. La intensidad de este trabajo, como ves, es suave, así que depende de tu día de trabajo. Si tú, por ejemplo, estás en un día de carga alta y quieres trabajar el ritmo, puedes hacerlo. Simplemente en la transferencia lo haces, perdón, en la acción, haces una acción cansada para el jugador. Burpees, sentadillas, saltos, etc. La intensidad depende del día de trabajo. Aquí tú vas a poner la acción según tu día de trabajo. El ejercicio dura aproximadamente 30 segundos y el trabajo como tal lo vas a hacer durante 3 a 5 minutos.
Cada ejercicio, como ves, dura 20, 30 segundos y lo haces repetidas veces hasta llegar a 3, 5 minutos, con descansos de aproximadamente 1 a 2 minutos. Y aquí sí es importante que el tiempo de planificación global, perdón, del 100% de planificación global, un 10 a un 15% sea para trabajar el ritmo, porque principalmente se trabaja en estas edades y, como te digo, sirve de base para mañana más tarde desarrollar la toma de decisiones del jugador. Bien, mis queridos profes, esto ha sido todo por la clase de hoy.